Buenas tardes, todos y todas. Es un gran honor estar con ustedes esta tarde en la serie Libertades Literarias, Afro-Latinoamérica Escribe. Hoy tenemos el gran honor y placer de estar acompañados por la maravillosa escritora intelectual, líder intelectual del Caribe, Mayra Santos Febres. Amiga y colega de muchos años y siempre nueva. Mayra inventa proyectos, libros en todas las dimensiones, en poesía, en prosa, ensayística, periodismo, a cada hora. Es difícil seguirle la pista y un placer inacabable. Para presentarla, hemos invitado a nuestra Dina Orozco, poeta y conocida también de Mayra. Mayra conoce a todos. Y Dina, por favor, nos haces el honor de presentar a nuestra distinguida Mayra Santos Febres. Wow, claro que sí. Bueno, hoy tengo el honor de presentar a una escritora de la cimarronía estética, Mayra Santos Febres. Una mujer definida por la creación literaria, como la ha expresado públicamente. Y Mayra es una de las voces más reconocidas de la literatura contemporánea del Caribe. Nació en Carolina, en Puerto Rico, y comenzó a publicar poemas desde muy joven en revistas y en periódicos de Cuba, Argentina, Francia, Estados Unidos. Y además de ser, bueno, una narradora, es también ensayista. Y suman ya 10 libros impresos en 14 años y 2 más que están en la sala de espera. Como cuentista se hizo merecedora del premio Letras de Oro Estados Unidos 1994 y del premio Juan Rulfo en Francia en 1996. Su ópera prima en novela, Sirena Selena, vestida de pena, publicado en el 2000, fue traducido al inglés, al francés, el italiano y también fue finalista en el 2001 del premio Rómulo Gallegos de novela. Mayra funge también como la organizadora del Festival de la Palabra de su isla natal. Como mujer declarada feminista, Mayra es dueña, señora, mandataria absoluta, no solo de su pluma florífica, sino del sabor de la melaza en su piel y de ese rumor de espuma de mar en los labios que siempre sonríe a la vida. Hoy viene a barajarnos las cartas del tarot con su palabra. Hoy viene a vibrar una alquimia en el pecho. Hoy nos viene a pulsar su silabario de trinos. Parafraseando uno de mis poemas, Las mujeres de la raíz, de mi segundo poemario, Alfabeto, una mujer raíz, así como Mamahuanga, como María Leonza, Madre Agua, Mamachola, Ma Francisca. Mayra nos viene a despertar la savia entre las venas con su voz, con ese latido de monte de toda mujer espíritu, mitad vuelo, mitad sendero, mitad tierra. Bienvenida seas, Mayra, a esta casa tuya que es Alari. ¡Ay, qué lindo! Oh, Dina, te botaste. Gracias, HH. Sí. No, y me gusta que Mayra es más de dos mitades, es por lo menos 3 y se va multiplicando, ¿no? Mayra, hemos empezado a conversar tú y yo antes de esta sesión de lo que para ti son los escritos caribeños. Yo sé que tienes mucho que compartir con nosotros y que nos puedes guiar también como lectores de estos materiales. Entonces, te voy a dejar contarnos, instruirnos, guiarnos y al final, si tuviéramos tiempo para que contestes algunas preguntas del público, invito a todos a escribir preguntas mientras escuchan. Sería un regalo más para nosotros. Entonces, por favor, Mayra. Bueno, pues miren, buenas tardes a todos, boa tarde.
que ya veo que Silvia escribió en el chat. Tenemos gente que habla portugués. Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todes y a todos. Entonces, pues como ya dijo Dina, mi nombre es Mayra Santos Febre, yo soy escritora y al decir escritora es que trabajo todos los géneros. He trabajado el teatro, he trabajado el guión de cine, he trabajado la poesía, el cuento, el ensayo. Ahora estoy bien interesada en trabajar ensayo literario, porque traté de escribir tesis y lo hice para tener mi doctorado, pero no quiero trabajar en ese género literario nunca, nunca más. Entonces, sí, en el ensayo. Y además, pues, como han dicho tanto Dina como Doris, soy intelectual pública, que es algo que yo quiero aspirar cuando sea grande. Todavía me falta un montón por crecer y soy gestora cultural, ¿verdad? Entonces me gusta mucho gestar proyectos literarios y hablar y explorar lo que es las estéticas que son éticas, ¿no? Las posiciones estéticas y éticas de nosotros y nosotras los escritores y las escritoras en la diáspora, ¿verdad? Afroglobal, no se da una separada de la otra. Es decir, que nuestra posición estética es una posición ética. Y de ahí es que parten casi todas las cosas que yo escribo, cómo vivo, ¿verdad? Qué cosas se hacen, por qué, y sobre todo esa búsqueda de la libertad que se da sobre todo en la práctica literaria, ¿verdad? Para imaginar un mundo posible. Así que yo lo que trabajo muchas veces son tres vasos, ¿verdad? Mi práctica en tres pilares, básicamente, ¿verdad? De lo que yo quisiera que fuese la práctica estética afroglobal con un profundo vínculo y búsqueda de lo futuro, ¿no? A mí me interesan mucho los afrofuturismos, me interesan mucho los mundos posibles, lo que Yomaira Figueroa dice y nombra World Otherwise, ¿verdad? Todas estas discusiones que se están dando de retribuciones, de cómo podría ser un mundo en donde los poderes coloniales no tan solo pidieran excusas o tumbaran estatuas, sino que cambiaran la dinámica de poder con los pueblos originarios y también con los pueblos diaspóricos y afro. A mí me interesa imaginárnoslo, me interesa explorar esa posibilidad. Entonces, esos tres pilares son, uno, el lenguaje mismo, y sobre todo el lenguaje corporeizado. A mí me interesa mucho cómo el lenguaje se lleva en la piel, cómo piel, lenguaje corporal, cómo se transpone ese lenguaje corporal al lenguaje de la página. No dejar el cuerpo afuera, que no sea solamente pensamiento, sino que eso esté ahí, es uno de los pilares. El segundo es Sankofa. Es la búsqueda de la memoria semilla, para entonces poder pensar el futuro. Y la memoria es una de las prácticas, pelear por el reconocimiento y la validación de la memoria ancestral. Es una de las batallas más grandes que damos todos los afrodescendientes, todas las afrodescendientes y también las feministas, o sea, las mujeres peleamos mucho porque nuestros saberes y nuestras contribuciones al conocimiento del mundo sean validadas, sean reconocidas y no sigan siendo robadas. Así que la segunda es la memoria, y por eso es que yo escribo novela histórica. Y lo tercero es la espiritualidad. No la religión, la espiritualidad. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, lo que estamos hablando realmente no es de una práctica puramente moral, sino de una práctica filosófica, de unas maneras de
pensar la realidad que vienen de otros sistemas y cosmologías que no son los sistemas eurocéntricos. Cuando yo hablo de eurocéntrico, hablo, ¿verdad?, de lo que nosotros y nosotras hemos heredado todos y todas en las universidades. Europa realmente no existe. Lo que nosotros nos dan a leer es Shakespeare, un poquito de literatura alemana o Friedrich Nietzsche, los franceses 2 o 3, Stendhal, Balzac y últimamente, y los teóricos, ¿verdad? Baudrillard, el Pied Noir maravilloso de Derrida con las deconstrucciones. Él era un ente colonial, ¿verdad? Argelino. De ahí vienen los grandes MSC y Frantz Fanon. Pero la mayoría de las veces ahí para Europa y entonces Estados Unidos entra deconstruyendo eso hasta cierto punto y ahora más todavía. Entonces esa tradición no nos da para entender los pensamientos, las propuestas, las estéticas, las historias y el sistema de referencia, tanto, ¿cómo lo podemos decir? Tanto básico como filosófico. Y en ese espacio es que entra lo fractal, como se entiende tanto desde la física cuántica, perdónenme si estoy siendo bien elevada, como dentro de la función de los arquetipos. Dina me lo recordó cuando empezó a hablar de estas mujeres maravillosas, ¿verdad? Mama Tingó, María Lionza, en Puerto Rico está Juana Colón, todas estas mujeres que son diosas también y que se elevan más allá en el tiempo hasta llegar a Ochun, a Yemayá, a nuestros orillas, que no son otra cosa que arquetipos del orí, de la cabeza, del pensamiento, y cómo logramos mirando esa cabeza, mirando ese pensamiento de estas mujeres tan maravillosas como son Yemayá, Ochun, Oya, aprender de nosotras y de nosotros mismos y también de nuestra conexión con la naturaleza. Así que vuelvo, recojo. 1, el asunto de la memoria. 2, el asunto de la fractalidad. Y 3, el asunto del lenguaje y el cuerpo. Esos son los 3 pilares de las estéticas afro y es bien difícil, eso se manifiesta en toda la literatura afro, en todas las afro-latinidades y en todas las prácticas creativas se manifiesta eso, tanto en el film, Quilombo do Palmaes o Aba y Gabriel, estoy hablando de películas, una de Curazao, otra de Brasil. Orfeo Negro más o menos, está muy por encimita. A mí Orfeo Negro no me gusta. Porque lo que hace es transponer un mito griego con Prieto, pero no entiende, no hace referencia ni la persona no estudió muy bien el sistema filosófico que estaba ahí, porque bueno, pues se hizo hace mucho, mucho tiempo Orfeo Negro. Fue un texto rompedor, pero no se sabía lo que se sabe ahora. Y además la colonización era más dura y yo no sé cómo pasó esa película, que pudo haber sido como una vaina así primitiva. Se escondió debajo del mito de Orfeo para poder hablar de otra estética. Pero eso está en el film, eso está en las artes gráficas y en las artes visuales, Wilfredo Lam, toda esa gente, las mujeres que están haciendo trabajo maravilloso desde la diáspora cubana, las pintoras de Uruguay que están trabajando eso está ahí. Eso también está en la poesía sobre todo, y eso tiene una explicación, y también en el cuento y en la poesía, y en la novela, perdón. Así que está en todas partes. Les quiero enseñar una imagen de lo fractal porque es lo más difícil de mirar. Mientras están viendo esa imagen, yo les quiero leer la entrada de Sirena Selena vestida de pena, que sé que es el texto que tienen de referencia que han leído. La anterior.
Sí. Esa misma. Eso es fractal. Esto es una obra abstracta de mi marido, que está buenísimo, y estoy bien enamorada de él, mi último marido, el más reciente, digamos. Y ojalá y sea el último, pero uno nunca sabe. Que es artista visual y trabaja fotografía. Él se llama José Arturo Ballester Panel y esto se llama combustión fractal. Como pueden ver, lo fractal es una forma que se repite y que se repite básicamente, estos son manchas de moho en un bonete de un carro. Eso es lo que es. Y entonces la fractalidad, el efecto del moho, estos colores, todo, es el efecto del moho sobre el metal. Pero entonces se crea como una constelación que luego él pone a conversar eso mismo con islas. Él tiene unas fotos de islas y las pone a conversar para poder hablar del Caribe. Ante esto, ¿verdad? Quiero leerles la entrada de Sirena Selena Vestida de Pena, que es un parrafito muy cortito que suena a poesía, pero abre una novela. Cáscara de contento, no, cáscara de coco, contento de jirimilla azul por los dioses día, azucarada Selena, suculenta sirena de las playas alumbradas. Bajo un spotlight confiésate, lunática tú. Conoces los deseos desatados por las noches urbanas tú. Eres el recuerdo de los remotos orgasmos reducidos a ensayos de recording tú. Y tus 7 moños desalmados como un ave selenita, como ave fotoconductora de electrodos insolentes. Eres quien eres, sirena Selena, y sales de tu luna de papel a cantar canciones viejas de Lucy Faveri, de Silvia Resach, de la Lupe Sibarita, vestida y adorada por los seguidores de tu rastro. Es una oración con lo que yo abro, es una invocación, es un conjuro. Es como abrir un toque con el eguá, es como, ¿sabes? Es como conjurar. Esto también sale de los griegos. Es ese momento en que tú estás pidiendo permiso para hablar por toda una gente que es una y múltiple. Como esta mancha de mo, todo es mo, pero es uno y múltiple, ¿no? Vamos a lo próximo. Este concepto de uno múltiple como organización meta individual, más allá de lo individual, es lo que yo propongo cuando hablo de Caribe, cuando hablo de afrodiaspórico, cuando hablo de afrolatinidades, ¿verdad? Porque las experiencias de raza que hay en toda la África, toda el África global, todo lo afrodiaspórico, es una y múltiple. Dina y yo tenemos unas experiencias raciales bien comunes y bien diferentes también, porque ella está en Colombia y yo estoy en Puerto Rico. Entonces, una de las cosas que siempre es bien difícil para nosotras, las escritoras afro-latinoamericanas, sobre todo en Ethnic Studies y African American Studies, es que nos quieren encajar unos sistemas de raza, binario, blanco, negro, toda esa vaina, que funcionan y que son reales en Estados Unidos, pero en Puerto Rico no, o en Cuba no, o en Honduras no, o en el pueblo garífuna no. Y eso no invalida la experiencia afro-estadounidense, ni invalida la experiencia nuestra, porque es una misma, pero es múltiple. Porque el racismo es geoespecífico. Por eso es que es tan importante poder pensar más allá de lo binario, más allá de lo A o B, lo negro, lo blanco, lo racial o no racial, o estoy siendo racista o no estoy siendo racista. Bueno, ¿dónde? La pregunta es ¿dónde? Porque si te mueves de lugar, quizás estás siendo racista o quizá no. ¿Ves? Entonces, esa especificidad de la raza por las mismas condiciones históricas nos hace ser fractal. Lo fractal no establecerá jerarquías lineales, hay espacio para lo único e individual sin entrar en conflictos de lo comunal, comunitario, integra los conceptos de lo eterno, lo infinito y no hay telos. Es como la red, es como social media, que es infinita,
pero es reticular, es fractal. Vamos a lo próximo. También me gustaría hacer referencia a la necropolítica. Eso es una posición, es un concepto que sale de Achille Mbembe, Crítica de la Razón Negra, y también del libro Necropolítica. Es un libro maravilloso, por favor lean a Achille Mbembe, está traducido a todos los idiomas, se escribió en francés, creo que no lo encuentran en inglés tanto como en español o en francés, y es maravilloso. Viene del Centro de Estudios Postcoloniales de la Universidad de Sudáfrica, y estaba con media humanidad. Entonces el biopoder es lo que me lleva a pensar en la piel, ¿verdad? En la historia que se lleva en la piel, porque nosotros fuimos vendidos, fueron nuestros cuerpos y el acceso a nuestros cuerpos y a nuestros vientres, a nuestros orificios, a nuestras historias, fue lo que fue vendido. Y entonces el biopoder es, según Barthes, la sumisión corporal y sanitaria de los ciudadanos. No tengo que explicarlo porque estamos en pandemia, ¿verdad? La sumisión corporal y sanitaria de los ciudadanos. Llegue usted a su propia conclusión. Tenemos que sobrevivir, pero hay definitivamente un control de nuestros cuerpos, sobre todo en estos momentos. Versus el necropoder, que es lo que propone Achille Mbembe, que es una desacralización de lo biológico, lo demográfico y todo lo referente a la vida humana, porque lo que establece es que el control y el derecho de matar esos cuerpos los tiene el Estado. Sobre todo el Estado colonial y el Estado policial. Lo vimos con George Floyd. Vamos a la próxima. Tan lindo, el derecho a matar, ese es Ogún. Los que sabemos, sabemos. Vamos a lo próximo. La política de la raza es que el racismo, y eso es bien importante eso es básico, yo sé, solo estoy repasando. La política de la raza y del racismo y de la racionalidad, esa relación entre raza, racismo y racionalidad, tiene que ver con el biopoder, porque al tú negar la racionalidad de lo negro, le niegas la humanidad. Y al mirar por piel, establecer, racializar lo negro, pues entonces creas pueblos extranjeros, pueblos que no tienen derechos, aunque hayan nacido en los países en donde están. El racismo, en términos Foucaultianos, es ante todo una tecnología que pretende permitir el ejercicio del biopoder y el viejo derecho soberano a matar. En la economía del biopoder, la función del racismo consiste en regular la distribución de la muerte y hacer posible las funciones mortíferas del Estado, ¿verdad? El ejemplo es el Estado nazi, ese es el que conocemos, pero Achille Mbembe en la próxima dice, que lo importante es que todo relato histórico sobre la emergencia del terror moderno debe tener en cuenta la esclavitud, que puede considerarse como una de las primeras manifestaciones de la experimentación biopolítica. Achille Mbembe es africano, él es de Camerún. Se le olvida cuando está hablando de su proyecto de necropolítica la historia de los indígenas, de los pobladores originarios de América. Él no tiene esa ceguera, ¿verdad? Porque él mismo es poblador originario, pero aquí nadie vino de donde estaba, menos las poblaciones originarias de América. Y ahí quizá haya, la guerra contra los indígenas fue la primera experimentación biopolítica. Y después vino la esclavitud. Sigamos. Perdón. Volvemos a lo fractal. Para poder hablar del pensamiento reticular, ¿ven? Estos son palmillas en el yunque, aquellos eran salinas. Son como exocerebros. Lo más importante, un poquito más para atrás, Dori, la anterior, y ahí ya. Lo importante cuando hablo de narrativa caribeña y de los saberes históricamente negados, ¿verdad? Ahí yo hago referencia a Glissant, Edouard Glissant, de Caribbean Discourse, de Poetics de Relación, en donde él habla y este es maravilloso, él era poeta y además filósofo. The emergence of this common experience broken in time.
¿verdad? Porque la experiencia de nosotros, los colonizados, es que nuestra experiencia histórica está rota en tiempo. Of these concealed parallel histories that shapes the Caribbean at this time surprises us before we can even think of this parallel, ¿verdad? La historia está rota y aunque tú no tengas una memoria exacta de lo que está pasando, te sorprende, te sobrecoge esa sensación de ruptura. Vamos a la próxima. That means also that our history emerges at the end of what we can tolerate. This emergence must be related immediately to the complicated web of events of our past, the past to which we are subjected, which has not yet emerged as history to us, is, however, obsessively present, ¿no? Este asunto es sancofa. Esto es sancofa. Es ese dolor. El dolor de tú no saber tu pasado. El dolor de tú sí tener memoria porque tus abuelas te lo cuentan los sabios y los viejos de la tribu, de la comunidad, te lo cuenta Ifá, tú lo sueñas, pero no ha emergido como historia porque la historia de las afro-latinidades no está escrita. Por eso es que surge la voz del griot, del poeta, que narra la historia de las ancestras, que narra la memoria y el dolor, que no está escrita. Yo sé que hay mucho trabajo de historiadores y sociólogos, y eso lo hablaba Doris y yo esta mañana, que hacen la contabilidad, ¿verdad? Mira, esto se hizo mal, esta historia, aquí hubo un desplazamiento de un pueblo, aquí hubo esta matanza, pero esa no es la historia, porque esa es la contabilidad de las tragedias de la racialización de las afro-latinidades. No cuentan las historias de resistencia, no cuentan las propuestas poéticas, no cuentan las propuestas estéticas. Y entonces nos dejan a nosotros como si fuéramos ganados. A mí no me gusta el trabajo, muchas veces, lo creo que es importante, ¿verdad? El trabajo de hablar de estas criminalizaciones y racializaciones, pero nos deja como si fuéramos objetos de la historia y no sujetos de la historia. Y nosotros y nosotras, los afrolatinos que trabajamos propuestas estéticas, lo que queremos es pelear por ser sujetos de la historia y del pensamiento, no objetos, no cuerpos, no un body count. Bien, y las voces todavía no se oyen porque tú tienes que tener 13 doctorados y 400 trabajos de investigación para que te oigan. No creen tu inteligencia en un poema. Pues, o sea, yo hice el doctorado. Ya tengo la licencia de conducir, me van a oír ahora. Ahora vienen los 17 libros. Carajo, perdonen por el enfático. Pasemos a lo próximo. ¿Verdad? Mira, ahí está. Esa cita que que estábamos hablando Doris y yo hoy como locas, que nos volvimos locas. Dimos esta clase ya entre ella y yo. Y es esta maravillosa frase que yo todavía no sé lo que significa, pero que la pienso como sancofa, ¿verdad? Diciendo que este ancestral cultural heartland, este corazón cultural ancestral, es lo que nosotros llamamos the prophetic vision of the past, la visión profética del pasado. O sea, hay que dar esa vuelta y reconocer, buscar, no hacerle caso a la gente cuando te dice eso es brujería, eso es santería, eso es primitivismo, eso es folclore. Los viejos de tu tribu son una porquería, eso son supersticiones. No hay que hacerle caso a eso y hay que escuchar eso para poder tener una visión profética del pasado que proyectar hacia el futuro. Bien, nos vemos para la próxima. Está bien. En Poetics de Relación, quiero llegar a Chuco Quintero. Mira a ver si tú ves esa. Aquí está la isla, ¿verdad? Mírala ahí. Esas son palmeras, hojas de palma, en la fractalidad. Me encantan los trabajos de este tipo. Después que sea mi geo, pero está bien chévere. ¿Ven? En el Caribe, lo monolingüe y monoteísta se enfrenta al pensamiento relacional del Caribe politeísta multilingüe, ¿no? Nosotros hablamos en muchas lenguas
Nosotros somos de muchos colores. La gente nuestra llega de todas partes. Yo no puedo odiar al blanco porque mi abuelo es blanco y no fue el violador nada más. Estoy hablando de que entre nosotros hay mucha mezcla que no cae del otro lado de la valla. O sea, entre nosotros no hubo un apartheid así. Y la identidad la pensamos como la suma errante de relaciones, es decir, como la suma de muchas conexiones, no de una sola. En mi familia yo tengo gente de todos los colores, de todos los lugares, dominicanos, puertorriqueños, de Nueva Orleans, etcétera, etcétera. También tengo en mi familia, ¿verdad? En mi familia, gente de distintas ideologías. Y no puede haber, y ahí están los compadres, perdón, el compadre, la comadre, mi madrina, mi padrino, gente que se relaciona por otra cosa que no es la sangre. Por lo tanto, no se puede hacer un relato lineal, porque en mi cuerpo mismo se piensa y se coagula una historia que es múltiple, sin contar con los ancestros. Sigamos. Así que mi postura política, estética, es que el pensamiento binario de Occidente funciona según los principios organizacionales de la oposición binaria, una oposición jerárquica y una narrativa lineal del discurso, tanto en historia como en literatura como en música. Este discurso obliga a la narrativa del otro a entrar en relaciones dispares con Occidente cuando se reconoce su diferencia. Yo tengo problemas con el binarismo. No funciona lo híbrido, no, porque hay otra racionalidad que es la que yo estoy tratando de proponer en mis textos. Y por último, antes de volver a leer, esa multiplicidad es la respuesta al pensamiento dual. Es un modelo de rizoma, que estoy hablando de Deleuze y Guattari, de rizoma reticular en el mismo asunto de cómo se construye la identidad uno múltiple. Esa identidad que es afroglobal, que nos incluye reconociendo la diferencia, pero no de manera lineal. O sea, primero yo soy una primitiva, después saco un doctorado y después me oye. Sino de una manera múltiple. Los saberes están en todas partes y todos esos saberes se completan el conocimiento. Dice Ifá, que es nuestro libro sagrado, ¿verdad? Dice Ifá que los dedos de esta mano son todos distintos y que por eso la mano funciona. Si fueran todos iguales no funcionaría. Y que el conocimiento no está repartido en una sola cabeza. Hay conocimiento en todas las cabezas, en todas las tradiciones. Entonces, la manera en que lo afro construye el cuerpo es que el cuerpo tiene un idioma, el cuerpo habla. Entonces yo me acuerdo cuando mi abuela se sentaba conmigo en la plaza y me enseñaba a leer cuerpos. Mira que él está tambaleando, se está borracho, mira que ella como agarra ese hombre no es el marido de ella, mira esta, le duelen los pies. O sea, eso es algo que me enseñaban por horas, días y años a leer los cuerpos de las personas. Y eso está aquí en Sirena Selena. Por eso es que ustedes quizás pueden ver tanta descripción de cuerpos, de cómo se camina, de cómo Sirena baja la escalera, de cómo abre su boca para cantar, de cómo borra su cara para volverla a pintar. Ese proceso de que el cuerpo mismo habla. Pero ese cuerpo que habla, ella canta, Sirena, que es un niño, realmente canta, pero canta canciones de dolor que le enseñó a su abuela para honrarla, porque su conexión es una conexión ancestral. Es un chamaquito de 15 años que no está cantando reggaetón, está cantando boleros viejos. Sí. Para poderse establecer como personaje, como el deseo de los demás, y a la misma vez todo ocurre en la naturaleza. Si lo ven, todo ocurre en la playa, en la casa de Guandolio, frente al malecón, todo está conectado con la naturaleza, empezando por la palabra sirena. Bien, no voy a seguir hablando de cosas muy teóricas porque se nos está acabando el tiempo. Déjenme ver cuánto tiempo llevo. Exacto, llevo media hora y quiero conversar con ustedes. Quisiera que pensaran la palabra sirena.
podemos ir al principio donde están ay, perdón, mira, este tema sí que está chévere, porque aquí habla Cuerpo y Cultura, es un texto que escribió el sociólogo chuco Quintero Herencia, Ángel Quintero Herencia, sobre las músicas mulatas. Dice, la producción cultural del Caribe no se da pues centrada en torno de un modo de producción, se da descentradamente, no se constituye en torno a un núcleo estructural aglutinante, sino en un proceso de tensión. Ahí está el proceso tuyo de tensión que estábamos hablando, Doris. Porque las ansias libertarias frente a la esclavitud arrastran necesariamente la tara o presencia de sus recuerdos. Siempre una historia económica que ha quedado marcada somáticamente, donde la historia se lleva en la piel, lo que inevitablemente genera distinciones visuales evidentes entre sus posibles o potenciales ciudadanos. Esa tensión en realidad no es nada más que con lo blanco, es con lo blanco esclavo. Digo, esclavista, ¿no? Es ese pasado. Cuando nosotros decimos, de hecho, en el Caribe, yo no sé si pasa allá también, Dina, pero cuando nosotros decimos blanco, nosotros tenemos una distinción entre quién es blanco y quién es hincho. Hincho es una persona clara. Por ejemplo, Doris es una hincha, pero no es blanca. Entonces, no es blanca porque ser blanco para nosotros es ser miembro de 5 familias, las 5 o 6 familias esclavistas de Puerto Rico. Eso es todo. Tú puedes ser gringa quizá o yuma, pero tú no eres blanco, es el amo blanco, ese es el amo blanco. Y cuando tú tienes amigos o gente por ahí que son claros de piel, tú dices, ay, mira ese hincho tan lindo, tan buena gente. Porque no es el enemigo. El enemigo no es la gente blanca de manera total. Eso no pasó. Nosotros en Puerto Rico no tenemos historia de linchamiento racial. No se linchó. Hay police brutality, pero no hay linchamiento. Entonces, para nosotros ver linchamiento es una cosa que nos da un terror. Mi hijo no quiere ir a estudiar a Estados Unidos porque piensa que lo van a matar. Él no entiende, él dice, yo no entiendo ese país. Y eso es parte del proceso de lo geoespecífico y cómo la historia se lleva en la piel. Entonces, ahora yo quisiera hablar un minutito de Sirena, ya puedes sacar el PowerPoint y abrir a discusión. Me estoy comiendo un tostón de pana, perdónenme. Pero es que me puse a estudiar para dar esta clase, a repasar a lo último y no me dio tiempo para comer. Pues bien, Sirena es Ochun. Sirena es la diosa, es 2 aguas, es 2 aguas porque es Ochun y Yemayá. Es la diosa del mar, que es nuestra mayor extensión de tierra. En el Caribe, ¿verdad? Lo que nos une es el agua, porque por ahí fue que pasó la trata transatlántica. Así que nuestra patria es el agua, no es la tierra. Eso es una cosa que se le hace bien difícil entender a mucha gente, pero para nosotros la patria es el mar, es lo que nos une. No es la tierra. La tierra es donde vivimos. Y entonces, además de eso, es la retícula del mar y el río y el agua. Son las aguas. Entonces, la sirena, yo utilicé la palabra sirena para hablar de Sirena Selena, ¿verdad? Que es la luna y el río o el mar, y las crecidas, pero también para hacer referencia a las sirenas de la Odisea, a estas mujeres que Gea les dijo, eran ninfas, ustedes se saben ese mito, ¿verdad? Las ninfas eran baja Gea, la diosa de la tierra, y le dice, mira, tienes que proteger a las mujeres que se quedan de la rapiña de los marineros. Porque nosotros sabemos el cuento de Ulises, pero no sabemos el cuento de Penélope jamás, ni sabemos el cuento de las mujeres que se llevaban, que las violaban y se las llevaban y las vendían de esclavas. Cuando venían los grandes héroes a arrasar con todas las islas del Mediterráneo. Ulises era muy bueno. No le canten muchas loas a Ulises, que Ulises era malo, era un violador. Entonces, eso venía con la guerra.
Bueno, mira para allá donde se metieron con el revolú de 10 años por estar peleando por la Helena de Troya. O sea, la macharranería cantada como origen de todo viaje de autoconocimiento y narración. Entonces, eso no se cuenta, pero es verdad. Entonces, yo lo viré. En este otro archipiélago de islas, quienes cantan son las sirenas, quienes cantan la historia son las sirenas, que son estos hombres vestidos de mujer, pero a la misma vez estos monstruos, porque estas sirenas nacen de haber desatendido el mandato de Gea de proteger a las mujeres. Cuando las ninfas dijeron, yo no voy a proteger a esas humanas, que las mando a ser humanas, Gea viene y las convierte en mitad animal y mitad mujer. Algunas tenían alas, otras patas, otras colas. Entonces las de cola eran las que entonces dijeron, espérate, déjame, pues, no me queda de otra. Son las protectoras, con su canto hacen naufragar a los marinos. Y mi sirena hace naufragar a los marinos. Por eso es que ella canta. Y por eso es que es un monstruo también. Tiene una gran cola, que es un pipí, y se convierte en la monstrua que venga la violencia que se ha hecho contra el Caribe, contra Valentina Frenesí, contra Marta Divine, contra su abuela, contra su madre, contra todas las mujeres que han muerto sin poder cantar. Eso era para mí, sí. Esa es la construcción. Es una y múltiple. Por eso es que el sirenito no tiene nombre. Y además aparece Leocadio. Y con esto ya termino. Leocadio es la otra sirena. Yo no sé si ustedes en Sirena Selena se dieron cuenta que hay un momento en que hay un nene dominicano que se cuenta la historia de él, de esta mamá que lo tiene que llevar a una casa porque al nene lo van a violar, o sea, le pueden hacer daño, y él lo deja en una casa y ahí él se enamora de Miguel. Al final de la novela casi ocurre la fractalidad de nuevo, cuando dice, ¿qué fue aquello que ella vio? Aquel celaje que vio cuando bajaba a toda prisa las escaleras del Hotel Colón. Es casi el último. De camino al aeropuerto, Marta recuerda que le pareció ver a 2 niños bailando en la barra del hotel en completo silencio. Giraba uno en los brazos del otro y eran 2 muchachos hermosos. El más grande tenía la piel de un color chocolate espeso. Sin embargo, fue el más jovencito quien le atrapó la memoria. Era amarillo como un gato, con los ojos grises y un dedo a hecatombe encima que le paraba los pelos a cualquiera. Qué fuerte era ese muchachito. Ni él mismo sabe cuán fuerte es. El otro que se prepare, que el chiquito se lo va a comer de un bocado. Ahí está la otra sirena. El amarillo, ¿no? Entonces, esa supuesta fragilidad, que es monstruosa porque es la que te va a devorar. Esa es la próxima sirena. Porque cuando Sirena se va, ahora aparece Leocadio en la isla de al lado, prometiendo la misma devoración frente a los poderes que los atacan. Maravilloso, maravilloso, Mayra. Maravilloso. ¿Qué viaje nos has hecho por el Caribe, por Grecia antigua y por el Caribe contemporáneo, por los rencores y la creatividad de la venganza? Estamos encantados. Viene por ahí, que ganó Kamala, viene por ahí. No la venganza, el mundo posible. No, sí, la creatividad de la venganza. Hemos menospreciado el enojo, el encono como combustible de la creatividad. Y en situaciones desiguales uno no puede enfrentar de frente. Eso es también un discurso de Chuco Quintero, ¿verdad? O sea, la jaibería como estrategia de sobrevivencia. Cómo se venga uno escapándose y mofándose del amo en vez de haciéndole guerra frontal. Claro, no me vieron venir, y también el gran dicho puertorriqueño o caribe por lo menos, que es yo te cojo bajando.
Yo te cojo bajando. O sea, cuando tú menos te lo esperes, que yo voy a brincar. Eso. Y hablamos también esta mañana, Mayra, del dios de la retórica, del origen de la retórica aquí, el Egba, ¿no? Que abre caminos donde no estaban, que se inventa, que se insinúa, que sabe maniobrar donde la gente quizás no había visto cómo. Y eso es lo que hace tu estilo. Yo quisiera que te quedaras un momento más en esa construcción del relevo al final. O sea, no dices que aquí hubo tal personaje, dices, ¿quién bajaba de la escalera? O sea, esa mirada de reojo donde el lector tiene que componer ¿no? el resultado del efecto. Quiero que te quedes ahí un segundo más. Pues lo que pasa es que la novela cómo funciona es una suma de voces. Lo que yo estaba leyendo, hay un minuto en que Marte está mirando, pero de repente habla y dice, ¿verdad? En el momento en que dicen, ¿qué fue aquello que ella vio, verdad? Qué fuerte era ese muchachito, ni él mismo sabe cuán fuerte es, el otro que se prepare, que el chiquito se lo va a comer de un bocado, eso, si son noviecitos, y si no, que se preparen, que lo van a hacer. Ella sabe de esas cosas, o sea, yo voy de la primera a la tercera en el directo libre de Virginia Woolf, brinco de la oralidad a los textos súper poéticos y también brinco de punto de vista sin avisar. Esto no es nuevo, pero es lo más que yo utilizo para poder incluir las voces múltiples, de múltiples perspectivas a la misma vez. Y es el principio del Egua. El Egua es cojo. Primero, el Egua es cojo. Segundo, es niño y es anciano a la misma vez. Tiene 121 caminos, ¿verdad? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su nombre es 1, 2, su número es 1, 2, 1, es 3, ¿no? Es la posibilidad de la manifestación de todo lo que existe en todos los caminos posibles. Y mucha gente lo piensa como el escriba, como el creador del lenguaje. Entonces, ese trickster, el truco que es el lenguaje, lo fácil que es no entenderse, también abre posibilidades para decir lo que no se puede decir si uno lo dice frontalmente. Y a mí me gusta mucho ese trabajo que es casi como, es relacional, porque yo digo las palabras y yo confío, yo sé todo lo que tiene que haber leído un lector para llegar a un texto mío. Los lectores míos no son brutos. O sea, no hay forma. Porque es que cualquiera, vas a coger cualquier texto que sea de más fácil entendimiento que un texto mío. Cuando tú llegas a mí es porque es que quieres leer literatura caribeña, es que quieres leer lo que no da pedigrí. Para eso, léete a Margarit Duras, es más fácil. O a la amortajada, que ya es difícil, ¿verdad? Y no hablo de mujeres, vamos a hablar de hombres, pues léete otra vez a Gabriel García Márquez, que es maravilloso, pero es fácil encontrarlo. Esto es más difícil. Y yo sé que primero porque llevo 25 años dando clases, yo sé que los lectores saben leer. Sí. Los lectores de literatura caribeña saben leer. Entonces yo no tengo que explicarlo todo. Se va a hacer la relación. No, pero también, si me permites recordar un momento de nuestra conversación, estábamos observando que algunos lectores hoy y jóvenes no se detienen necesariamente en esos caminos múltiples del lenguaje, que quedan encima con los temas, con querer fijar una identidad y no dejarse explorar las identidades en los caminos. Mira, sí, es que a mí me duele mucho. Yo tengo muchos amigos jóvenes y a mí me parece que es bien importante. Yo siempre les digo,
que estas identidades que ahora son posibilidad, antes cuando yo me estaba criando no había identidad queer, ni había identidad afro, ¿te acuerdas, Dina? Que uno tiene, o sea, tú decías racismo y decían, ay, déjate de complejos, todavía nos lo dicen. Y uno tiene que insistir en América Latina que uno existe, que el racismo existe, que, ¿verdad? Y ahora están saliendo las historias. Pero yo noto, sobre todo en este tiempo de pandemia, en que llevo como 800 Zooms acerca de las identidades afrolatinas, que las identidades afrolatinas en diáspora tienen un problema muy grave y es que se pierde la historia de la latinidad porque no se enseña ni en las escuelas ni estás en tu comunidad, porque la manera en que yo aprendí mi historia como afropuertorriqueña no fue en la escuela, fue escuchando a mi abuela, a la gente del barrio, a un montón de gente, y luego yo iba a la universidad y allí no estaba nada de lo que me contaban. Entonces, pero yo tenía acceso. Cuando tú te vas en diáspora, ese acceso se rompe aún más. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas, ¿verdad? Y el segundo es la identidad queer, por ejemplo. En Sirena Selena yo tuve que hacer una investigación primaria, de ir y hablar con muchos travestis, que ahora se llamarían transgénero, porque no hay historia queer. Sí. Por lo tanto, esa fijación de la identidad nueva, de estas identidades nuevas, tiene que estar bien consciente de que empieza por tu experiencia, pero no acaba ahí. Esto pasó antes. Y si tú quieres ver las posibilidades de esa experiencia, tienes que hacer sancofa, tienes que mirar a la historia y sobre todo a la historia negada, que es más difícil todavía, porque no está en un libro, no aparece en Google, no está en Google. No la busques en Google, que no está. Ahí no está. Entonces, ¿cómo tú buscas esa historia que no está en Google? Que no está en los archivos oficiales, porque desde ahí fue que la sacaron. ¿Y dónde está tu comunidad cuando esa comunidad no cuenta la historia? ¿No? Sí, pero parte de lo que sacamos de tu conferencia hoy es que con el concepto de lo fractal, ¿no? Si uno sabe leer la forma, sabe identificar la isla, sabe cómo se mueve en las aguas, puede ir recomponiendo la historia y proyectando otra. O sea, se trata de saber leer y por eso el EGBA es un guía imprescindible, porque leer no es fácil. Y qué bueno que digas que tus estudiantes caribeños saben leer. No, yo quisiera hacer aquí una pausa para dejar que nuestro público entusiasmado pueda hacer sus preguntas. Rosemary, ¿nos quieres guiar un poco para seleccionar algunos comentarios, preguntas? Sí, hay una pregunta que viene de Ivonne González y dice, más allá del trabajo teórico importante e imprescindible que hacen nuestras mujeres con doctorados y títulos, ¿cómo podemos hacer para poner también en primera plana y hacer entrar en la academia el lenguaje poético de nuestras ancestras caribeñas? Ave María, qué bella me quedé embobada con esa pregunta. Sí, lo que pasa es que cómo podemos poner, me recuerdas la cuestión de cómo podemos poner, hay una parte ahí que se me perdió, el lenguaje de nuestras ancestras, un momentito ahí antes. ¿Lo puedes volver a leer? La pregunta, por favor. Está en el Q&A en tu pantalla. Ah, el Q&A, aquí está. Ok, ya entendemos. Bien. Se puede hacer gracias. Se puede hacer el asunto teórico, ¿verdad? De dos formas.
Hay un grupo muy interesante en Brasil que está trabajando afrofilosofías. Una mujer que se llama Adelaida de los Santos o algo por el estilo, que trabajó, hizo unos tratados filosóficos basados en los cuentos de Anansi, de la araña. Tratado filosófico completo, revisando los grandes filósofos africanos de los años 80 y entonces añadiendo el trabajo de las cuenteras afro y entonces ya también el trabajo de las críticas culturales desde la academia. En Michigan se ha estado reuniendo un montón de mujeres indígenas, afro, de muchos lugares, judías, israelitas, de todas partes, trabajando filosofía. Yo creo que tenemos que decolonizar la palabra filosofía. La filosofía no es conocimiento, es amor al conocimiento. Así que los únicos filósofos que existen no son los señores de barba. Sí. Y una vez uno mira los cuentos y los saberes que hay en el libro de Ifá, que hay en los arcanos de las cartas, que hay en la adivinación Luá, que hay en todas esas disciplinas, uno empieza a mirar saberes. Y eso es lo que yo hago. O sea, yo lo que hago es que brego con los arquetipos de las diosas. Me he pasado siglos estudiándolo, desde hace 15 años o más, para poder desentrañar lo que dice ese arquetipo y qué conocimiento encajado, críptico hay ahí, ¿no? Y desde ahí, lo mismo que hizo Derrida con los diálogos de Platón, eso mismo yo lo hago con el libro de Ifá, con los mitos o inclusive con el libro de Orula, ¿no? Que los santeros se me ponen histéricos cuando yo cojo Orula para leer texto, pero, sorry, o sea, ya yo me gané el infierno, yo no soy cristiana. Así que yo pues puedo ir al infierno afro también, no hay ningún problema. Yo voy yo no voy a obedecer. Ajá. Me salgo del patriarcado judío-cristiano para obedecer el patriarcado afro. No. Aquí no. Entonces, yo cojo el libro de Ifá y lo leo y miro, y entonces dentro de esos mitos, dentro de esos arquetipos, voy encontrando cosas muy hermosas para que me ayuden como herramientas críticas. Eso. Y seguir componiendo tu texto, como la brillante escritora que eres, porque componer a tu manera es la libertad que te da la literatura. Yo quisiera poner también una nota a pie de esa página, Mayra, y animar a nuestro público animado y amable a inventar cursos, a inventar publicaciones, a empezar con preguntas. O sea, Dina y yo empezamos con una pregunta para armar un curso innovador, con más preguntas que respuestas, porque sabemos que contamos con mujeres y hombres también brillantes que nos pueden venir a compartir algo de sus saberes. Entonces, láncense todos a armar estructuras que podemos ir rellenando poquito a poco. Y también hay otra cosa muy importante, y eso ya yo lo estoy viendo mucho. Margaret Shrimpton de la Universidad de Yucatán lo hace, y lo hace también Yomaira y lo hace Agustín, que se puede leer literatura como si fuera teoría. Ajá, claro. Se puede leer literatura, y si no se puede, no importa, tú no le tienes que pedir permiso a nadie para hacer. Se puede leer estos saberes como si fueran teoría, y eso es algo que yo hago también leyendo, o sea, textos. Este es el concepto que sale aquí de un poema, ¿verdad? Mujer alada, las dos aguas, y entonces lo aplico como si fuera teoría, porque es conocimiento. Sí. Aquí Marianela tiene una pregunta maravillosa que yo quisiera. Sí, que sea quizás, tenemos tiempo para 2 preguntas más y después te queremos raptar para el seminario. Ok. Mira, y Marianela dice algo maravilloso. ¿Que lo leo yo? Sí. Ok. 2 preguntas. No sabía si en el chat o aquí.
Cuando están bailando Leocadio y Miguel, sus preguntas sobre quién guía o un deber guiar, se cuestiona el poder del mismo binario, esa recuperación de la historia y su fractalidad, ¿es parte del proyecto en Fe Disfraz? Sí. Yo trabajo mucho, en realidad es la misma novela escrita desde diferentes puntos de vista. Voy a referirme al texto leyéndolo. Por favor. Dice, Leocadio trataba de tragárselo todo con los ojos. El sistema de sonido permanecía apagado, pero él juraba que oía música sonar, música bailable, extranjera, de esa que a veces llegaba a oírse abajo en el recibidor. Miguel le guiaba los pasos y Leocadio puso atención en aprenderse el son que dirigía el baile. Miró a su amigo con los ojos brillosos de alegría. Así que uno dirige y otro sigue, así mismito es. El grande al chiquito no siempre. A veces el más grande no es el más hombre de la pareja. ¿Cómo que no es el más hombre? El hombre es el que dirige, el que decide. El otro es la mujer. Leocadio cayó por un rato, siguió mirando las luces, ¿verdad? Y entonces eso es algo bien interesante porque el mismo Miguel les dice, a veces el más grande no es el más hombre. Eso. A veces el que dirige es la mujer. A veces. No, ahí viene la fractalidad otra vez. Estos binarios no son estáticos, se mueven. Están bailando estos dos niños. Y hay uno les dirige a veces y otro dirige el otro. Y entonces ese cambio de posición, esa translocalidad para citar a Agustín, esa manera de ser que cambia el locus y cuando cambia el locus cambia la relación. Esa cosa caribeña, esa ondulada, esa cosa afrodiaspórica y en realidad humana. Es que las identidades no son fijas. Sí. Nunca lo van a hacer. Y tu referencia a Derrida viene muy, muy bien al caso aquí, porque él con otro idioma apreció también la necesidad de esa oposición entre seguir y liderar, pero no dejar las oposiciones estáticas. Exacto. No son estáticas. Sí, creo que tu pensamiento se acerca más al de Derrida que a Deleuze, aunque hablaste generosamente de la idea de la rizoma. La rizoma es la misma figura que se repite infinitamente. Eso es que me da miedo. No sé, de eso podemos seguir hablando. Pues seguimos hablando. Lo que me da miedo de la rizoma, porque lo leo a través de Walt Whitman, es que uno se repite infinitamente. Igual. Esos franceses benditos. Sí, hay un ensayo muy bonito de Sadie Smith, ¿no? De Sadie Smith que tiene ciertos reparos frente a Whitman, donde Whitman asume que contiene a todos. Y Sadie dice, alto, no me contenga, por favor. ¿Entiendes? O sea, yo no tengo que ser una de tus repeticiones, Walt. Sí, porque es que tiene que ver con esa cuestión, pero es que Walt Whitman era del siglo pasado, esa cosa de lo total, ¿no? Eso. Eso. Y la vida. Y Deleuze y Guattari citan a Walt Whitman para entender lo que es la rizoma. Eso es lo que me da cierto reparo, ¿no? No, yo creo que tienes toda la razón, es cierto. Leo a Iván, que es la última pregunta que podemos. Ok, estamos hablando también de Fe Disfraz y ya veo que hay un par de gente que le gusta Fe Disfraz, que es una de mis novelas favoritas. Sí. Porque yo puedo escribir cosas chéveres y no tan chéveres, pero esa me quedó bien. ¿Cómo podemos comprender los orichas desde la ontología o cómo interpretarlos desde una cosmogonía ancestral? Es que esto es bien... Mira, te tienes que meter a Santero. Sinceramente. Porque es que el conocimiento de Ifá es un conocimiento relacional. Y el conocimiento relacional es un conocimiento que se da en la práctica y en la meditación. La cosmogonía una de las cosmogonías afros es que
tu cabeza y lo que tú sacas de tu relación con un oricha es único y irrepetible. Es decir, que tu conocimiento de un arcano, tu conocimiento es después que tú empiezas a buscarle la información, porque solo tú vas a llegar a lo que es para ti. Para mí va a ser otra cosa. Entonces eso es bien cómico porque no es categorizable, o sea, no es Descartes. No es Descartes que decía cogito ergo sum y lo dijo, ¿verdad? Para que la Inquisición se le saliera de encima y él pudiera trabajar como matemático, físico, botánico, o sea, los conocimientos de la modernidad y de la ilustración nacen de esa división entre alma y mente. Pero los nuestros no, bendito, sí, es que precisamente la condición de esclavo sale de esa división, perdón, alma, mente y cuerpo. De ahí es que sale. Pero nosotros nacemos de esa división. O sea, el hecho de que yo no tengo alma es lo que permite que me vendan como esclavo. Hace como 3 fines de semana. Entonces, aquí fue 1873 al 79, eso fue hace 2 días, eso fue hace 125 años. Hay árboles más viejos que mi identidad como ser humano, olvídate de afro, como ser humano, yo era una pieza. Estoy súper contenta con lo que hemos echado para adelante. Yo tengo un doctorado. O sea, mi abuela no llegó a 6º grado. Sí. Esto es verdaderamente lindo lo que hemos logrado como especie. Ahora falta un poquito más, ¿verdad? Entonces, en 125 años más vamos a estar seteados, olvídate. No vamos ni a tener que hablar de raza, espero yo. Pero el asunto de la cosmogonía ancestral hay que estudiarla y el mejor libro para estudiarla, si no te puedes hacer santero inmediatamente, es decir, cuando se acabe esta charla, es The Flash of the Spirit de Robert Thompson. Sí. Sí. Estudiate ese libro que yo lo tengo en este PowerPoint porque es fundamental para entender cómo funcionan los arcanos a niveles estéticos y éticos, y esa es mi Biblia. Yo siempre, ahí está, The Flash of the Spirit, African and Afro-American Art and Philosophy. Ese texto es maravilloso porque lleva a unas discusiones de arcanos, discusiones estéticas y discusiones éticas y filosóficas a la misma vez. Sí. No hay separación entre filosofía, estética y arte. Maravilloso. Así es. Maravilloso, Mayra. Yo empiezo a darte las gracias y no voy a acabar.